Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este acto de clausura del curso 2021-2022 de la Cátedra de Estudios sobre el Patrimonio Artístico, que por fortuna ha podido reiniciar a plena fuerza pues su andadura después de estos complicados años, después de estos 2 complicados años. Ha sido un placer que nos hayamos podido reencontrar llenos de ilusiones, llenos de proyectos, ilusiones académicas, ilusiones también de convivencia, ilusiones de carácter científico. Y es un auténtico placer ver esta sala, este aula magna de la universidad, pues llena de personas, de amigos, de amigas, de amantes sobre todo del arte y del patrimonio, que en gran medida es lo que nos une en torno a estos cursos. El aula de arte de la Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico lleva una larga andadura de más de 10 años, decenas, centenares de alumnos han pasado por ella, algunos alumnos se reenganchan, caras conocidas desde los primeros años de su desarrollo, lo cual señala que pues algo estamos haciendo bien y que estamos acertando en las dinámicas de propuestas de actividades por parte de esta cátedra. Cátedra que este año pues tiene un avance no solo cualitativo, sino también cuantitativo en el número de gente, y cualitativo porque en breve podemos presentar ya ese primer número de la revista Sarmental, revista de investigaciones histórico-artísticas de carácter científico, en la que tanta ilusión hemos puesto en estos últimos años. Verdaderamente este es un trabajo colectivo. Yo me honro en dirigir esta cátedra, pero quizás soy la persona que sola hubiera sido imposible desarrollar toda esta actividad. Quiero aquí traer a colación pues el magnífico trabajo que están desarrollando pues mis compañeros de la cátedra, la profesora Zaparaín, muchísimas gracias, el profesor Julián Alonso, muchísimas gracias, el profesor Ignacio González de Santiago, el profesor Matesán y, cómo no, mi querida maestra, la profesora Elena Saladina Iglesias Rouco, a la cual, en gran medida, pues gracias a sus iniciativas, gracias a su dinámica, gracias a su impulso, pues estamos aquí. Muchas gracias, querida Elena, sabes que esto en gran medida es mérito tuyo. Y por otro lado, pues varias personas que están en el entorno de la cátedra, como mi querida compañera Berta Nieto, que le quiero agradecer sincerísimamente pues todo el trabajo que ha desarrollado en este año muy complicado, y que sin decaer en ilusión, sin decaer en trabajo, pues ha conseguido que las cosas salgan adelante. Y lo mismo también Elena Martínez de Simón, también querida compañera, que desarrolla un trabajo magnífico en el entorno de la cátedra. Y qué decir también pues de ese enlace que tenemos en Aranda de Duero con Pilar Rodríguez de las Heras. Muchas gracias, Pilar, por el esfuerzo que pones en todas las actividades que desarrollamos desde la cátedra y también que desarrollamos desde la universidad. Y no podría acabar sin señalar pues mi agradecimiento muy especial también al Ayuntamiento de Aranda de Duero. Desde mi época, cuando fui vicerrector de esta universidad, tuve la fortuna de colaborar tanto con su alcaldesa, querida Raquel, como con sus concejales y concejalas de cultura. Siempre todas las actividades que han salido de la Universidad de Burgos para desarrollarse en Aranda han sido apoyadas de una manera muy generosa, y yo siempre digo que pocos ayuntamientos de nuestro entorno tienen una actividad de preocupación tan notable por la cultura y por la educación. Muchas gracias, Raquel. Y, por supuesto, no podíamos por menos que agradecer el pilar fundamental que nos permite que desarrollemos todas estas actividades de una manera solvente, gracias a su apoyo, que va mucho más allá del apoyo económico. Con ser importante el apoyo económico, no voy a decir que no lo es, porque lo es, pero con ser importantísimo el apoyo económico que nos presta, no menos importante es el apoyo que nos presta la Fundación Círculo, desde el punto de vista de apoyo en las infraestructuras, desde el punto de vista de proponernos desarrollar actividades, desde el punto de vista de siempre ser proactivos, desde el punto de vista de apoyarnos absolutamente en todas y cada una de las actividades que desarrollamos de la cátedra. Muchas gracias, Laura, muchísimas gracias. Te pido que traslades al presidente de la Fundación Círculo pues este agradecimiento, y también a Ibercaja
que también se encuentran detrás del apoyo a esta cátedra, y espero que podamos seguir desarrollando muchas actividades en los años sucesivos. Creo que es conveniente que cedamos también la palabra pues, a estas dos personas que se encuentran en la mesa, la alcaldesa de Aranda de Duero y Laura de la Fundación Círculo, pues para que os transmitan sus impresiones y para que también os hablen de cómo ven ellas la actividad de la cátedra a lo largo de este curso académico y de los cursos que hemos venido desarrollando anteriormente. Querida alcaldesa. Un poco justo llega. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, René, por concederme la palabra. Yo voy a empezar por lo que acabamos de hacer. Quiero felicitar a todos los alumnos por haber concluido estos propósitos que se habían hecho para este curso y en el caso, muy especialmente en el caso de todos los arandinos y arandinas que han participado de este curso que hemos organizado un año más conjuntamente con la Universidad de Burgos, a quien quiero agradecer enormemente, y por supuesto a los profesores, a María José y a Julián. Gracias por hacer que Aranda vuelva a tener un curso de estas características a lo largo de los meses desde febrero hasta mayo. Enhorabuena, habéis concluido y desde luego podéis contar con el compromiso del Ayuntamiento de Aranda para continuar organizando cursos de estas características a lo largo de los años siguientes. Quiero también, evidentemente, agradecer una vez más a la universidad el que cuente con nosotros año a año y el que cuente con nosotros también para los cursos de verano, y me van a permitir que me dirija expresamente a quien tengo aquí en primera fila, que es a Pilar, para agradecerle el gran trabajo que hace en el Ayuntamiento de Aranda a través de la Concejalía de Cultura, desde la biblioteca y en la organización de todos estos cursos, con la Universidad de Burgos en coordinación. Así que muchas gracias, Pilar, también a ti, y gracias a todo el claustro que participa de estos cursos, que yo creo que hacen muy grande a la Universidad de Burgos. Así que enhorabuena y adelante. Señora directora. Sí. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicidades a todos los alumnos. Y en segundo lugar, y en tercero y en cuarto y en quinto, solo puedo dar las gracias. Nosotros estamos aquí, Fundación Círculo, la entidad que represento, está aquí porque alguien, que es René y todo su equipo, se acordaron de nosotros y nos presentaron un proyecto en los que el pilar fundamental son ellos, sin duda, ¿no? Lo que sí es verdad es que desde el primer minuto consideramos que teníamos que acompañarles, que teníamos que estar con ellos, que teníamos que colaborar. Así ha sido, así va a seguir siendo, mientras ellos nos lo permitan. Para el presidente de la Fundación, para todo el patronato, este es un proyecto muy importante, uno de los relevantes en la programación de la Fundación, que además abarca no solo la capital, no solo la ciudad de Burgos, sino también la provincia, y eso es muy importante porque la antigua caja daba servicio y estaba en toda la provincia, y la Fundación, aunque es un poco más pequeñita, pues pretende también llegar a todos esos lugares. Gracias a todos los que hacen posible el proyecto, la cátedra, gracias a su esfuerzo, gracias a todas las actividades, y si ellos quieren, seguiremos aquí. Y bueno, llega el momento central, el momento importante de este acto. Además de la entrega de los títulos, pues es costumbre que esta cátedra cierre sus actividades con una conferencia magistral. Yo quiero, a través de la figura del profesor Navarrete, agradecer a todos los profesores y profesoras que con mucha generosidad pues han hecho un hueco en sus agendas para participar en los cursos monográficos, tanto de la ciudad de Burgos como de la ciudad de Aranda de Duero, y que pues tanto nos han ilustrado y que tanto nos han hecho avanzar en nuestro conocimiento. Quiero agradecer en este momento esencialmente al profesor Benito Navarrete, mi querido y admirado amigo, que también haya hecho un hueco en su apretadísima agenda pues para estar esta tarde entre nosotros. Sé que le gusta mucho este tipo de actuaciones, sé que le gusta mucho compartir sus muchos conocimientos, no solo en el aula, sino también en el ámbito de la extensión universitaria.
Me atrevo a decir que en estos momentos el profesor Navarrete, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Alcalá de Henares, pues es uno de los más importantes conocedores de la pintura del siglo XVII española, si no el mayor conocedor de la pintura del siglo XVII español. Ha hecho una serie de importantes avances a la historia de la pintura española, sobre todo en relación con el análisis de las fuentes, sobre todo gráficas. Eso constituyó su tesis doctoral y a partir de ahí continuó indagando en esos ámbitos. Es un gran experto, por lo tanto, en el origen de las composiciones de la pintura barroca. En este momento, me atrevo a decir que también es el mayor conocedor, uno de los mayores conocedores de Bartolomé Esteban Murillo. Tuvo un papel sumamente relevante pues en todas las actividades que jalonaron ese magnífico centenario del inmortal pintor sevillano. Y me atrevo a decir que también en estos momentos es uno de los máximos conocedores de la etapa sevillana, del que podemos considerar el astro más importante de la pintura barroca española, que es Diego Velázquez. Y precisamente sobre eso nos va a hablar, sobre ese joven Velázquez, ese Velázquez que más allá de esas obras que estudiábamos desde pequeños en los libros de texto, La vieja friendo huevos, El aguador de Sevilla, pues se nos escapa un poco de entre las manos, y que Benito Navarrete está contribuyendo a reconstruir y a valorar en su justa medida. Me comentaba que va a traer esta tarde aquí algunas aportaciones pues muy interesantes, fruto de sus actividades de carácter investigador. El profesor Navarrete, además de ser un magnífico académico, también es una persona que se ha dedicado al ámbito de la difusión, de la transferencia, con responsabilidades muy importantes en la gestión del patrimonio histórico del Ayuntamiento hispalense, del Ayuntamiento de Sevilla. Ha sido comisario de múltiples exposiciones. Está preparando en este momento una gran exposición sobre el Real Joven, que tendremos la oportunidad, Dios mediante, de verla el año que viene en el Museo del Prado. Por lo tanto, vemos que es una persona muy ocupada y muy preocupada por los temas del conocimiento, pero también por los temas de la difusión. Creo que sería una falta de respeto por mi parte pues restarle tiempo al profesor Navarrete, y por lo tanto, más allá que volver a agradecerte, querido Benito, pues tu presencia esta tarde entre nosotros, pues te damos la palabra pues para que nos ilustres sobre ese joven Velázquez, sobre ese Velázquez de la etapa sevillana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo estoy muy agradecido al profesor René, a la alcaldesa de Aranda, de verdad, y a todos ustedes, profesores, profesoras, señores, señoras. Estoy emocionado porque además veo en sus caras la gran ilusión con la que han recogido ese diploma, y me siento muy identificado de la gran labor que se hace precisamente para seguir transmitiendo el conocimiento y para que ustedes sigan aprendiendo, que es una cosa maravillosa. Yo me siento muy afortunado de estar hoy aquí en Burgos para intentar abordar un proyecto que hice con el profesor Alfonso Pérez Sánchez hace ya bastante tiempo y que ha ido madurando, ha ido evolucionando. Hicimos una exposición de Herrera Velázquez, el primer naturalismo en Sevilla. Era una exposición que lo que te pretendía era precisamente abordar los elementos decisivos que Diego Velázquez absorbió en Sevilla y le hicieron producir una revolución absoluta de la pintura en su momento. Sevilla en este 1610, 1620, que es cuando él se forma en el taller de Francisco Pacheco, es puerto y puerta de Indias. Esta pintura, que está en la Fundación Focus de Sevilla, esta vista de Sevilla, ejemplifica muy bien precisamente ese mar de oportunidades, ¿no? Los galeones que venían cargados de oro al puerto de Indias y, sobre todo, del fluir de los artistas, de las mercancías. Esta es la ciudad en la que Velázquez se forma, y hay una serie de elementos decisivos para entender precisamente ese paso hacia el natural. Si nos paramos a pensar lo que Velázquez aprende de artistas como Francisco de Herrera el Viejo, y ahí tienen precisamente a esa Virgen con esas jóvenes
doncellas, junto a otra obra de Pablo de Céspedes, que es un pintor clave, son los elementos que él está mirando. Es decir, el ojo se fija precisamente en los artistas como Céspedes, que han estado en Italia, que han estado en Roma, y que aunque son manieristas reformados, pero traen esos elementos claves para configurar sus tipos iconográficos. Velázquez estuvo escasos meses en el taller de Francisco de Herrera el Viejo. Esto lo sabemos precisamente indirectamente por Francisco Pacheco, que en su Arte de la Pintura nos cuenta precisamente el carácter malhumorado, ¿no?, de su maestro, y que duró poco tiempo con él, ¿no? Lo que le aborda y le enseña su maestro Francisco Pacheco, como vamos a ver ahora más adelante, es decisivo, hasta el punto de que yo sostengo de que Pacheco es un artista mucho más importante de lo que se cree, y ahora voy a intentar demostrarlo en mi conferencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí nuevamente Pablo de Céspedes, en esta Virgen con el niño que le está ofreciendo ese ángel, ese cesto de frutas, es el gran revulsivo de lo que es la pintura del natural. Trae de Italia esa nueva corriente, esa atención hacia el natural, hacia la vida quieta, que es precisamente lo que a Velázquez le fascina. Pero junto a él está Ruelas, que es un artista de una generación anterior, es de la generación de Francisco Pacheco, y en esta Santa Ana con la Virgen, fíjense, y el niño San Juanito, advertimos precisamente ese mismo espíritu, ese ambiente naturalista. Esta obra la descubrí hace unos años, hoy está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que es un museo muy interesante, con una colección muy interesante, y es precisamente una pintura que demuestra esa avanzada hacia el natural, que es lo que va a estudiar precisamente Velázquez, ¿no?, y lo que le llama la atención en esa atención del natural. Y junto a ello, un artista, como ya les he dicho, retardatario, como es Francisco de Herrera el Viejo, que es también una obra que encontré hace ya bastante tiempo en Brasil y que fue adquirida por el Museo de Bellas Artes de Sevilla, Desposorios místicos de Santa Catalina. Es una obra soberbia en su carácter, pero fíjense cómo la retórica manierista está presente gracias a las estampas de Spranger, ¿no? Ahí tienen ustedes esa estampa de Spranger, que es la que Herrera, repito, está fechada esta obra en 1615, es decir, justo en el momento en el que Velázquez está saliendo de su obrador y entrando en el de Francisco Pacheco. Pero son obras artificiales desde el punto de vista de esa retórica manierista, ¿no? Es decir, lo que va a producir Velázquez es una verdadera revolución. Esto, como ustedes ven, gracias a la estampa, a esa cultura portátil, es precisamente el mundo que él va a transformar radicalmente, junto a la pintura del Escorial. Hay un artículo fundamental de Alfonso Pérez Sánchez, que es precisamente lo que significa el Escorial para los artistas madrileños, valencianos y andaluces, ¿no?, sevillanos y granadinos. Porque los artistas que pasan por el Escorial y los pintores escorialenses como Tibaldi son precisamente los que van antes se ha hablado de Céspedes, ¿no?, que no va al Escorial, pero ha estado en Italia. Pero Tibaldi, en esta Anunciación, compárenla con esa obra de Moedano. Esta pintura de Moedano está pintada en 1604, en la casa profesa de los jesuitas, la iglesia de la Anunciación de Sevilla, en 1604. Velázquez está viendo precisamente, en la obra de Moedano también, esos avances hacia ese naturalismo, ¿no?, hacia esa retórica manierista. Son lo que Longhi denominaba manieristas reformados, artistas que se acercan tímidamente al natural, pero que tienen esa retórica todavía manierista en su expresión, junto a la revolución del gesto. La retórica del gesto, con ese libro maravilloso de André Chastel, El gesto en el arte, va a ser fundamental para hablar con los gestos. La cultura parlante, y Ruelas es uno de los grandes avances. Ruelas es un pintor que ya trabaja en Valladolid, es de origen flamenco, y es muy interesante porque para entender la obra de Ruelas, que ha estado en Castilla, de hecho en el Museo de Valladolid hay algunas obras importantes de él,
para entender lo que significa la obra de Roelas y ese salto que da precisamente también, como ven ustedes aquí, a la retórica de los afectos, hay también que ver lo que significa esas estampas de Sadeler, ¿no? Cosa ridicolosa, lo que es la pintura de risa, la pintura de los bambochantes, que nos está hablando precisamente de intentar jugar con ese gesto, con ese gesto ridículo, hacernos partícipes al espectador de ese ambiente. Por tanto, estamos viendo que los artistas están avanzando y están caminando precisamente a un nuevo universo, junto a la pintura flamenca. Y la pintura flamenca en Sevilla tiene, evidentemente, el gran antecedente de Martín de Vos en su juicio final. Fíjense el retablo de Martín de Vos, que estaba en la iglesia de San Agustín, que el propio Pacheco en su arte de la pintura la describe porque el sacerdote que daba misa se turbaba ante los desnudos que ahí aparecen, es definitivo para entender precisamente los tipos precisamente de Francisco de Herrera el Viejo. Por tanto, esa clave flamenca junto con esa retórica manierista italiana van a ser lo que precisamente le hace a Velázquez atender, ¿no?, en los desnudos, como ven aquí, ¿no? Los desnudos que aquí en la obra de Herrera el Viejo evidentemente dependen de esa obra de Martín de Vos, ¿no? Si se dan cuenta y comparan precisamente ese San Agustín de Martín de Vos, también de ese tríptico, ¿no?, junto con la obra de Herrera el Viejo, se dan cuenta esa comunidad de gestos, de facciones, de tipos iconográficos. Volvemos a Roelas, en la obra que les he mencionado anteriormente y en la que está en la Casa Cuna, para que vean precisamente cómo es en ese artista, y ahora lo vamos a ver clarísimamente en una de sus obras maestras, en las que el joven Velázquez va a comenzar a estudiar aspectos del natural. Y les pongo una obra clave. Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, una obra que procede del convento de la Merced de Sevilla, una obra que es clave para entender una pintura que descubrió John Marciari en la Yale University Art Gallery, en los almacenes de la Yale University. Fue una revolución porque fue portada del País en su momento cuando se descubrió. Bueno, esta obra fue restaurada gracias al Banco Santander y hicimos una exposición en Sevilla precisamente para demostrar su autoría y explicar su restauración, porque es una obra que ha llegado hasta nosotros en muy mal estado de conservación, hasta tal punto que cuando estuvimos estudiando la obra y íbamos a hacer la exposición, decidimos que lo más prudente era dejar la obra con los daños para que los historiadores pudieran juzgar por sí mismos. No queríamos reintegrarla, no se reintegró. Por eso ven ustedes esas lagunas que tienen. Creo que es lo más prudente cuando la obra ha llegado hasta nosotros en ese estado de conservación. Pero para mí es muy importante que reparen en esta obra de Velázquez, que si se dan cuenta está cortada, y en la obra de Roelas. ¿Por qué? Porque el tema iconográfico es el mismo. Santa Ana, la madre de la Virgen, enseñando a leer a la Virgen niña, con San Joaquín a un lado. Bueno, esta obra yo considero que es fundamental porque es una obra muy temprana de Velázquez, de hacia 1615-16, está pintada justo cuando está en el taller de Francisco Pacheco, de su maestro, estudiando ahí, pero hay una revolución en la concepción nuevamente del gesto y de la mirada. Francisco Pacheco, en el arte de la pintura, criticaba esta iconografía al hablar de la obra de Roelas. La obra de Roelas es la que tienen ustedes aquí, a la izquierda. ¿Y qué criticaba Pacheco? Decía que la Virgen Niña tenía ciencia infusa y que como tenía ciencia infusa su madre no le podía enseñar nada. Si ustedes se dan cuenta cómo aborda Roelas la obra y cómo pinta a la niña, a la Virgen Niña humillada, como si fuera una discípula que está aprendiendo, señalando en él, y cómo la pinta Velázquez, nuevamente mirándonos fijamente a nosotros. Antes les he hablado de la retórica del gesto y he empezado con Roelas y con esa obra de la cosa ridicolosa, ¿verdad?, que nos mira. ¿Cómo nos mira la Virgen Niña? Y cómo señala con firmeza en el libro quién está enseñando a quién. La madre está enseñando a la hija o la hija lo sabe ya todo y nos mira fijamente porque ella no tenía que saber nada. Bueno, es muy interesante esto y cómo Velázquez reelabora la pintura de Roelas, ¿no? Fíjense que el esquema iconográfico es el mismo, pero las figuras no. Hay una
revolución absoluta en la concepción de la figura, la monumentalidad de la figura, la conexión con la escultura, y aquí es muy importante la relación con Juan Martínez Montañés, es fundamental, y ahora sobre esto vamos a hablar más adelante. Es decir, Velázquez está aprendiendo de los maestros también escultores. Son precisamente, y de la escultura clásica, de la escultura romana, de la que hay bastantes ejemplos en Sevilla. El rostro del San Joaquín, si se dan cuenta, también está muy gastado, pero podemos encontrarlo en otras obras de los almuerzos, los famosos almuerzos, como el del Museo de Budapest. Nos damos cuenta de que es el mismo tipo iconográfico, pero comparamos la monumentalidad de la Santa Ana con el rostro de San Joaquín y nos damos cuenta de que Velázquez está avanzando muchísimo en la factura de su pincelada, en la monumentalidad, en ese carácter escultural de sus figuras. Y la Virgen Niña que nos mira y que está señalando con su dedo. Cómo están realizadas las sombras proyectadas también sobre ese libro y cómo va configurando precisamente el manto de la Virgen, ¿no? Un manto que se entiende muy bien precisamente al compararlo incluso con los relieves del Bajo Renacimiento. Los relieves del Bajo Renacimiento, de los escultores castellanos del Bajo Renacimiento que luego trabajan en Sevilla, son fundamentales para entender precisamente esos plegados, porque la relación entre escultura y pintura en Velázquez es fundamental. Aquí tienen la obra ya restaurada, es decir, tal y como quedó, tal y como se conserva actualmente, con las lagunas, pero aquí advierten precisamente esa monumentalidad y la diferencia a la hora de ver precisamente cómo aborda ese mismo esquema Ruelas y cómo lo realiza Velázquez. Yo creo que ustedes se dan cuenta de lo que significa ¿qué significa el naturalismo? Pintar por el natural. Es decir, esto no está idealizado. La obra de Ruelas sí es una obra todavía de retórica manierista, pero la obra de Velázquez son manos reales. Es decir, es la revolución absoluta. Fíjense, hasta tal punto he dicho que la exposición, tanto la de Herrera Velázquez como la que hicimos de la educación de la Virgen de Yale, nos ha ayudado a ir avanzando en la investigación de este periodo tan fascinante de Velázquez, que a los pocos años apareció en el mercado esta obra. Esta obra, que está ahora en una importante colección privada, fue también una noticia en su momento, muy interesante para todos los historiadores y para conservadores y para coleccionistas, porque apareció este retrato. Fíjense que es un retrato, parece un retrato a lo divino probablemente, un retrato de alguien conocido. ¿Pero qué representa esta obra? Lo que está claro es que es una obra que está en directa relación con la Virgen Niña de Yale. Yo creo que ustedes son capaces de ver esto, ¿verdad? La relación en su rostro. Es una obra que está en muy buen estado de conservación, si se dan cuenta del rostro de lo que parecía una niña o un niño que está rezando, se conservaba en muy buen estado de conservación, su rostro. Y fíjense, al compararlo precisamente con la Virgen Niña. Fíjense la potencia de su mirada, la factura. Yo nada más verlo no tenía ninguna duda de que era obra de Velázquez. Ninguna duda, ¿eh? Bueno, pero si comparamos esta obra con tipos, ese aldeanillo que tenía cohechado, como nos habla Francisco Pacheco en su Arte de la Pintura, y vemos la factura de su pincelada, nos damos cuenta que es idéntica. Bueno, pues me encargaron la supervisión y la dirección de la restauración de esta obra, ¿no? Esta obra la restauró el estudio Icono en Madrid y tuvimos que tomar decisiones importantes que ahora les voy a participar a todos ustedes. Lo primero que se advirtió es que el fondo de la obra estaba repintado. Es decir, que realmente no era un retrato de un niño o de una niña. Se hicieron radiografías, se hicieron reflectografías y se vieron que debajo había unas estrellas, había unos fulgores. Se quitaron todos esos repintes y fíjense lo que apareció. Lo que era un niño era realmente una Inmaculada Concepción. Entonces, claro, cuando yo vi esto me quedé verdaderamente sobrecogido porque digo, pero si es que es la Inmaculada de la Fundación Focus, pero de 3/4. Claro, aquí nos planteábamos una serie de dudas. Primero, ¿esta obra fue cortada? Punto número 1. Segundo lugar, la obra sufrió en algún momento que desconocemos,
sufrió un accidente, llamémoslo así, porque las estrellas en su parte izquierda estaban enteras, pero en su parte derecha faltaban porque estaban en la parte inferior del lienzo. Por tanto, hubo que hacer todo con material original, ¿eh? Aquí no hay reintegración, es decir, lo que se hizo fue restituir como un puzzle, encajar las estrellas. Y el resultado es el que ustedes ven aquí. Compárenlo, ahora les voy a poner la radiografía para que lo vean, ¿no? Compárenlo con la Inmaculada de Focus. Primera conclusión que sacamos es que si esa obra fuera de cuerpo entero, el canon sería un canon achaparrado, es decir, no sería un canon satisfactorio. Fíjense cómo es la Inmaculada de Focus, es una Inmaculada de figura fusiforme, bueno, hasta el punto, y sobre esto vamos a hablar luego, que al principio se pensaba que esta obra era de Alonso Cano, no es de Alonso Cano, es de Diego Velázquez, está aceptada por todos los historiadores, pero es que además he encontrado una Inmaculada de Alonso Cano que les voy a proyectar ahora a todos ustedes, ¿no? Para que vean la diferencia entre obras de Velázquez y de Cano en el mismo momento pintando en el Obrador de Francisco Pacheco. Fíjense la radiografía. Lo primero que vemos es precisamente las estrellas. Pero además vemos efectivamente que lo que Velázquez está ensayando son con los fulgores, con ese haz de luz y con el halo, con el nimbo. Aquí hay algo muy interesante. Tanto Vicente Lleó como Fernando Marías han lanzado una hipótesis que creo que es muy interesante para tenerla en cuenta. Saben ustedes que en 1610 Galileo escribe el Siderius Nuncius y descubre, inventa el telescopio, ¿no? Los avances en la óptica en este momento son fundamentales. La contemplación de las estrellas. El Siderius Nuncius lo que hace es precisamente describir cómo son realmente las estrellas. Y son verdaderos fulgores. Pero es que en ese momento en Sevilla se están traduciendo estas obras. Por tanto, tienen una relación directa con lo que Velázquez está haciendo, que es una revolución óptica en sus pinturas fundamentales. Pero no solo Velázquez, también Alonso Cano. Y les presento la obra que he encontrado. Se ha restaurado, ahora les voy a presentar la fotografía también después de la restauración, que es una Inmaculada de Alonso Cano, que mide exactamente lo mismo, de las mismas dimensiones que la de Velázquez de la Fundación Focus. Y aquí nos damos cuenta de las diferencias y de las similitudes entre un artista y otro. En primer lugar, la densidad de la materia pictórica, la forma en cómo ambos están ensayando con la pasta, con la materia, que va a ser algo esencial en la Sevilla del momento, pero sobre todo el débito que tiene Alonso Cano con las estampas de Goltzius, porque esos ángeles que aparecen en la parte inferior derivan de Goltzius. Fíjense, además, cómo pinta también esos fulgores y cómo Velázquez es muchísimo más monumental. ¿Por qué? Porque en la obra de Velázquez todo es muchísimo más contundente. La obra de Alonso Cano, en esa construcción de la iconografía de la Inmaculada Concepción, fíjense la importancia que tiene también la simetría. Bueno, la obra, fíjense cómo ha quedado después de la restauración, o sea, es espectacular, el color. El color es exactamente lo mismo que los Alonso Cano que se conservan en el Louvre, procedentes del oratorio de San Felipe Neri de Sevilla, de la iglesia de San Alberto y de Santa Paula, y los que se conservan en la colección Wallace, la visión de la Jerusalén celeste. Es decir, es muy importante, por tanto, en este momento, ese juego de la materia pictórica. Fíjense la calidad, la contundencia, ¿no? Y sobre todo, cómo se está ensayando. Es como si fuera un tour de force, ¿no? Entre los dos artistas en el taller de Pacheco, Velázquez y Alonso Cano, compitiendo con la misma iconografía. Les pongo en detalle, precisamente para que vean cómo el propio Velázquez, estos son todo detalles de la obra de Velázquez, la manga de la Inmaculada Niña, la de la Inmaculada de Focus, la de la Inmaculada de la National Gallery de Londres y la de la Virgen de la Adoración de los Reyes del Prado, para que vean precisamente cómo se recrea en ese restregar la pasta, como si fueran precisamente
es decir, es muy importante en Velázquez que las obras de este momento estén conservadas en muy buen estado. Es que el pigmento está puro, en muchas ocasiones está puro, inalterado. Comparen, por tanto, la manga de la Virgen Niña con la de la Fundación Focus y se dan cuenta precisamente de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viendo que Velázquez le debe mucho a su maestro, porque los tipos iconográficos están ahí. Fíjense, si no, en esta Santa Justa que apareció en el mercado de arte londinense hace unos años, esta Santa Justa de Francisco Pacheco, y fíjense que es el mismo tipo iconográfico, es decir, es el mismo modelo. Es un modelo concreto, es un modelo real, es un modelo de alguien conocido que Velázquez está inspirándose precisamente. Pero si nos damos cuenta de la otra compañera, de la Santa Rufina, nos damos cuenta que también está relacionada con otra obra que alguna vez se ha dudado, yo no tengo ninguna duda de que es original de Velázquez, de su etapa sevillana, que es la cabeza de mujer conservada en el Museo Lázaro Galdiano, monumental en su factura, tan monumental como la Inmaculada de la Fundación Focus, que, como les dije en su momento, cuando apareció, el profesor Pérez Sánchez y yo mismo pensábamos que podía ser de Alonso Cano. Ahora no tenemos ninguna duda de que es una obra de Velázquez, precisamente gracias también a los estudios técnicos, ¿no? Los estudios técnicos que se hicieron demostraron precisamente esa misma comunidad de pigmentos con, por ejemplo, la Inmaculada de la National Gallery de Londres. ¿Qué obra es anterior? Esta es la primera pregunta que nos podemos hacer, porque evidentemente yo creo que la obra de la Fundación Focus es anterior, sobre todo porque está derivada de modelos del esgrabado famoso de Schiaminosi, que ahora vamos a ver, y sobre todo la Inmaculada de la National Gallery de Londres depende directamente de la fuerza y la contundencia de los tipos de Martínez Montañés. Aquí les pongo el grabado de Schiaminosi para que vean precisamente cómo le ha, digamos, de alguna forma, le ha condicionado a Velázquez. Vamos a ver, estos grabados se compartían en los obradores. Estos grabados eran motivo de estudio tanto por Velázquez como por Alonso Cano. Y los dos rostros, el de la National Gallery de Londres, que derivan de los modelos de Tristán completamente, ahora lo vamos a ver, de los modelos de Luis Tristán, y el de Velázquez, que hemos visto de la Fundación Focus, que hemos visto su relación precisamente con Pacheco. Pero fíjense una vez más en los fulgores, fíjense en el halo y fíjense en la interactuación entre escultura y pintura, porque esto es fundamental para entender la potencia de Alonso Cano, la escultura de Alonso Cano y cómo se retroalimentan en tipos iconográficos, ¿no? Pacheco, Alonso Cano, Velázquez y, en la parte inferior, Luis Tristán, porque es verdad, y esto Palomino lo decía, es decir, las obras de Luis Tristán son definitivas para entender también cómo Luis Tristán ha estado en Roma, ha estado en Italia en 1611-12, quiere decir que llega cargado de obras que vienen empapadas de lo que significa Caravaggio, el lenguaje de Caravaggio, ¿no? Y la forma en cómo aborda precisamente la parte inferior de la Inmaculada. Fíjense en Pacheco y en las dos de Velázquez, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una revolución naturalista que se ve muy bien en la adoración de los Reyes del Prado, que se ve, por tanto, en ese estudio de las mangas, que se ve precisamente en esos detalles, en la forma de hacer las nubes. Es decir, digo porque para atribuir una obra tenemos la macrofotografía es fundamental, es decir, para intentar demostrar precisamente lo importante que es la materia pictórica, los detalles y los estudios radiográficos. Esto es muy interesante porque los estudios radiográficos, aquí les pongo precisamente la radiografía de la National Gallery de Londres y la de la Fundación Focus para que vean, y ahora van a ver aquí en relación a los plegados de la escultura de Martínez Montañés, cómo la relación es evidente. Los cambios en la composición, los arrepentimientos, para eso son útiles las radiografías, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la manera en cómo están realizadas las manos, ¿no? Y sobre todo los cambios y las alteraciones, o cómo nuevamente, y aquí les pongo la Inmaculada del Pedroso de Martínez Montañés, que es una obra muy temprana del artista, y compárenla precisamente con cómo ha realizado Velázquez esos plegados en la Inmaculada de la National Gallery. Fíjense
en detalle, y fíjense aquí en algo muy importante, la radiografía. Porque la radiografía nos da esos mismos plegados. Es decir, utilizó literalmente ese plegado tomado muy directamente de la Inmaculada del Pedroso, pero luego lo cambió, lo alteró. Cuando nosotros vemos la obra de Velázquez de este momento, la de la Fundación Focus, y lo comparamos, por ejemplo, con la de la imposición de la Casulla San Ildefonso, que es una obra más tardía y además está muy dañada, aquí lo pueden ver, vemos que hay una forma muy similar de realizar los plegados. Es decir, la materia pictórica no es lo mismo porque se ha perdido, pero sí que es verdad que la forma de realizar esos plegados es muy similar. Y para ello hay que entender, para que se den cuenta también lo que Velázquez le aporta a su primitivo maestro, a Francisco de Herrera el Viejo. Y esto se ve muy bien en la obra Santa Catalina predicando a la familia de San Buenaventura, una obra que está en la Bob Young University, una obra pintada en 1628-29 para la iglesia del Colegio San Buenaventura de Sevilla, pero claro, esto ya es una obra más tardía. ¿Qué es lo que nos está demostrando? Bueno, pues que el primitivo maestro, Francisco de Herrera el Viejo, ha cambiado su manera de pintar precisamente por la revolución que ha producido Velázquez. Y aquí está la retórica del gesto, y aquí está ese lenguaje naturalista en los rostros, y ahí está esa aplicación de la pasta modeladora, que es fundamental para entender su pintura. Lo mismo podemos decir en San Buenaventura tomando el cordón franciscano, también integrante de ese conjunto, que evidentemente deriva de las crónicas franciscanas de la vida de San Francisco, pero evidentemente sin la revolución que hemos visto en la obra de Velázquez, esto sería imposible, ¿no? Sería imposible. Fíjense en detalle precisamente para ver cómo... Es que Herrera el Viejo cambia su manera de pintar gracias a lo que significa y Herrera el Viejo está trabajando en Sevilla hasta 1646, que es cuando marcha a Madrid. Por tanto, fíjense, y ha definido su lenguaje, es un pintor que luego decimos es muy retardatario, pero es que en Sevilla está pintando de forma diferente gracias a lo que ha visto en Velázquez, ¿no? Su primitivo maestro. Lo mismo podemos decir de la Sagrada Parentela, es una obra de Herrera el Viejo de una riqueza iconográfica absoluta, es una obra también, si se dan cuenta, que está compuesta en aspa, pero que es una obra que en cuanto a lo que significa de pasta modeladora, de potencia de esos modelos, acuérdense, por ejemplo, en la Santa Ana que hemos visto en Velázquez y compárenla. Pero claro, es que esto es muy posterior. Es que la obra de Velázquez de Yale es una obra de hacia 1615-16 y esto ya es de los años 30. O sea, con esto quiero decirles que la innovación de Velázquez es fundamental, ¿no? Bueno, y junto a ello, junto a este tipo de obras, hay que entender también la importancia del bodegón. La importancia del bodegón, que en Sevilla tiene evidentemente su llegada gracias a las pinturas importadas, ¿no? Este bodegón que está en el Palacio Arzobispal de Sevilla es un sitio clave para entender cómo muchas de las obras de la Galería del Prelado que había ahí, esta obra es un bodegón que, si ustedes se dan cuenta, de cocina, el señor que aparece al lado de la cocinera estaba tapado, porque es una escena de galanteo, pero estaba tapado porque al estar en la Galería del Prelado, fíjense, una vez más, la reflectografía infrarroja, lo que ven ustedes ahí es un agujero. Es decir, eso fue restaurado, ahora lo van a ver, aquí lo tienen en el estuco, eso fue restaurado, fue estucado porque estaba en el techo. De las goteras se hizo un agujero, literalmente. Pero la figura del personaje que hay al lado de la cocinera estaba tapado. Estaba tapado porque era una escena de galanteo y estaba precisamente en la Galería del Prelado. Fue alterado. Bueno, pues esta obra que aparece en la parte inferior de Suave, que es otro pintor flamenco, está en directa relación precisamente con lo que Velázquez está viendo. Y junto a ello, fíjense, Pablo de Céspedes otra vez. Yo he empezado mi conferencia con Pablo de Céspedes, precisamente en la pintura religiosa, pero también con Pablo de Céspedes ahora en la naturaleza muerta. Esto es un detalle de la cena de Pablo de Céspedes de la Catedral de Córdoba.
Y ahí están viendo precisamente esos detalles de bodegón que aparecen y que son los que, esto es muy temprano, esto estamos hablando de 1597-98. O en esta Cristo servido por los ángeles que le atribuí yo hace unos años, que se conserva en Palacio Real, esto es ya la obra después de la restauración que quedó espectacular. Bueno, pues este Cristo servido por los ángeles, que además la refracción de Cristo es iconográficamente es una pintura potenciada por los jesuitas, y precisamente porque es ideal para entender el concepto de la composición del lugar ignaciana. Bueno, pues esto estaba precisamente en el refectorio de la casa profesa de los jesuitas de Sevilla. Esta obra de Pablo de Céspedes, que está ya además aceptada por todos, es un ejemplo precisamente de esa pintura. Esto es muy temprano, 1602, 1603. Pero fíjense la escena de bodegón, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y compárenla con esta obra de Francisco Pacheco, Cristo servido por los ángeles, que ha sido pintada por él viendo la obra de Céspedes. Velázquez está aprendiendo a pintar aquí, Cuando Pacheco está pintando esta obra, Velázquez está en su taller. Bueno, y tengo elementos para demostrarlo. Fíjense en ese detalle de bodegón. Bueno, pues fíjense en el detalle de bodegón de la obra de Yale, y ahí aparece. Es decir, está aprendiendo con los modelos de su maestro. Está aprendiendo a pintar por el natural. Pero claro, la capacidad de aprender el natural por parte de Velázquez es tan grande, bueno, el propio Pacheco lo dice en su Arte de la Pintura, por este medio y camino halló la invención del natural, es decir, inspirándose en el natural, ¿no? Muy interesante, por tanto, que veamos y que lo comparemos también con la obra de Roelas. Aquí lo tienen Pacheco, Roelas y Velázquez. Pacheco, Roelas y Velázquez. Fíjense, aquí están. Fíjense lo que significa el genio innato de un joven que se sirve de los modelos de sus maestros de la generación precedente, pero los sublima completamente. Los sabe sublimar. Bueno, y esto es lo que hace que pinte estos bodegones, como el de la mulata. Esta es la obra que está en Dublín, la National Gallery of Ireland de Dublín. Una obra que a mí cada vez que la veo me causa más desasosiego, porque yo cada vez tengo más claro que la obra importante es la de Chicago. Y yo esta la he estudiado hace poco, he estado en Dublín hace unos meses, y cada vez que me pongo delante de esta obra para mí es un problema. Fíjense el modelo de la parte superior, que es un modelo flamenco, de un artista flamenco que está en Sevilla pintando. Pero claro, es muy interesante para desarrollar el concepto del cuadro dentro del cuadro, ¿no? Que es algo que él va a poner de manifiesto y que lo que hace es aprenderlo precisamente de los modelos flamencos que está viendo en Sevilla y de las estampas, como ahora les voy a intentar demostrar. La atención al natural de los objetos es evidente. La atención al natural, como ven, pero hasta tal punto que esa jarra de Triana del siglo XVII es el modelo que está utilizando. Fíjense, esa serie de esa cerámica trianera del XVII, es decir, la observación de natural. Esta obra, la de Chicago, para mí es muy superior en calidad a la de Dublín, muy superior en calidad. Nosotros la llevamos a la exposición, fue la que llevamos, la del Chicago Art Institute. Yo creo que es la original, la otra deriva de esta. Y tiene unas debilidades la obra de Dublín en los detalles de bodegón importantes. Bueno, pero es que también la idea del cuadro dentro del cuadro, que desarrolló en su maravilloso trabajo Julián Gállego, ya nadie cita a Julián Gállego, yo considero que Julián Gállego es uno de los historiadores, su Visión y símbolos es un libro fundamental al que hay que volver una y otra vez, Bueno, pues Francisco Pacheco, en esta obra perdida, destruida en la guerra, San Sebastián atendido por Santa Irene, sigue precisamente en el verdadero asunto de la obra, es el martirio de San Sebastián, que está al fondo en esa ventana, ¿no? Pero esa escena, que es el verdadero asunto, es un grabado, literalmente, de Jacob Mathan, sobre composición de Jacob Mathan. Fíjense que bueno, pues esto es lo que Velázquez está aprendiendo. Esta cultura de la estampa, ¿no? Es lo que él está aprendiendo, ¿no? Y a transformar las estampas. Pacheco lo hace literalmente, como ven ustedes aquí, es transponer la estampa y disponerla. Pero Pacheco, y ahora les voy a presentar otra novedad, lo hace, Velázquez lo hace de forma completamente diferente. Cristo en casa de Marta y María. Una obra
fundamental de la National Gallery de Londres, una obra de una calidad verdaderamente sobrecogedora. Tenemos que fijarnos mucho en la calidad de las obras, y en esto Javier Portús creo que tiene mucha razón, ¿no?, a la hora de estudiar la obra de Velázquez de su periodo juvenil, el estatus de las obras en función de la calidad de las mismas. Esta obra verdadera, si nosotros comparamos Cristo en casa de Marta y María con la obra que les he puesto anteriormente de Dublín, vemos que esta obra es infinitamente superior en cuanto a calidad. Pero aquí está nuevamente el verdadero asunto de la obra, que es Cristo al fondo predicando en casa de Marta y María, ¿no? Y en la escena, es decir, es la refracción entre la vida activa y la vida contemplativa, ¿no?, que es lo que nos cuenta precisamente el pasaje bíblico, ¿no?, de Marta y María, ¿no?, es decir, la importancia de la oración, ¿no?, para llegar a Dios, ¿no? Y nuevamente el modelo de las estampas flamencas, en este caso también de Goltzius, sobre composición de Mazan, pero fíjense en algo muy importante. Al fondo ahí lo que aparece es la cena de Maús. Pero yo ahora les pongo otra estampa de Van der Boeck que nos representa la misma escena. Yo creo que es la estampa que ha usado Diego Velázquez para esta obra. Es Cristo en casa de Marta y María. Es el mismo tema iconográfico. Y al fondo está precisamente, aquí en primer término, están Marta y María trabajando en una cocina, lo mismo que hemos visto en la obra de Velázquez. Pero al fondo está Cristo predicando a Marta y María también. Es exactamente, es decir, Velázquez tiene innovación innata, como hemos visto, pero él necesita partir de un esquema iconográfico que le da el asunto, que le da la narrativa. Velázquez es un gran pintor de historia, como muy bien ha estudiado Javier Portús. Y si nosotros vemos cómo lo ha realizado, aquí lo ven Pacheco en la obra, el fondo, ahí lo tienen, es precisamente el asunto de Cristo en casa de Marta y María predicando, que es lo que hemos visto en la obra de Velázquez, ¿no? Es decir, parte de esa estampa, pero evidentemente la transforma porque está pintando por el natural, ¿no? A mí me interesa mucho esto. Bueno, los estudios técnicos son fundamentales porque si nosotros vemos las reflectografías infrarrojas de Cristo en casa de Marta y María, nos damos cuenta de algo muy, muy interesante. Lo que señalan las flechas son las marcas de posición. Las marcas de posición, y esto está en el Velázquez de Yale, está en la Inmaculada de Focus también, son pequeñas marcas que el artista realizaba para situar a sus personajes en el lienzo. Es decir, antes de empezar a pintar las figuras, las situaba con unas marcas, unas pequeñas siluetas, unas marcas rojas. Bueno, pues esto ha aparecido aquí en Cristo en casa de Marta y María. Y he localizado en una colección privada de Nueva York esta obra. No les pongo la foto buena porque no estoy todavía autorizado a ello, pero la obra está ahora mismo en proceso de estudio. Es una obra que en su momento habló de ella López Rey, es una obra que se pensaba que era una obra que podía ser un pastiche. Yo tengo mucho interés, voy a ir a estudiarla directamente, probablemente en otoño. He visto las radiografías y las reflectografías, es una obra muy interesante, es una obra que les presento aquí a todos ustedes y que yo creo que va a dar mucho que hablar. La textura del rostro de la mujer, el pan que aparece ahí, que es muy similar al pan que aparece en otras obras de Velázquez. Por ejemplo, está en Los arrepentimientos de la obra de Yale, está ese pan también. Sobre Velázquez joven queda mucho todavía por decir y por estudiar, ¿no? Luego han aparecido estas otras obras que yo creo que no están al mismo nivel. Este es un bodegón de cacharros de cocina que tiene ciertas deficiencias en el anafe, en el almirez, en los ajos, en esa alcuza, y junto a ello obras problemáticas también, ¿no? La maravillosa Adoración de los Pastores de la National Gallery de Londres, que procede de la colección del Conde del Águila. Esta obra estaba dada a Velázquez, no es Velázquez, pero yo cada día estoy más convencido de que es de Alonso Cano. Es una obra que, como ven, está dependiendo de la estampa de Bloemaer, de la Adoración de los Pastores. Es una obra de una calidad de verdad sobrecogedora. En cuanto a textura, es una obra que la ves la pincelada y ves incluso que hay partes que los panes parecen zurbarán, pero la textura del rostro de la Virgen,
de los pastores de la anciana, a mí me recuerdan mucho a la calidad de Alonso Cano. Fíjense en el detalle de esa vieja, con ese paño, y compárenlo con los modelos de Bloemaer, y sobre todo, aquí está la clave. Fíjense el anuncio a los pastores, deriva de esa estampa de Bloemaer, es literal, es decir, esto está trabajando, lo ven, ¿no? La figura esta con este pastor y esta figura con este. Ven cómo ha utilizado las dos estampas de Bloemaer, ¿no? Y las ha transformado. Pero vemos los detalles, esa textura y ese rostro. Es una obra muy enigmática, pero es una obra verdaderamente de una calidad. Bueno, esto es pintar por el natural. Es decir, si Velázquez no hubiera hecho esta revolución, esta obra nunca se había pintado. Pero en Nápoles están. Bueno, esta obra ha sido también atribuida a artistas napolitanos, al famoso Giovanni Dò. Es decir, que es una obra que ha tenido Ferdinando Bologna, Causa, la contemplaban como posible obra napolitana. No tengo ninguna duda de que es una obra sevillana, de que es una obra, creo que de Alonso Cano, y de que es una obra que fue famosa porque fíjense las copias que hay de ella. Fíjense las copias que hay de ella en Sevilla, y hay copias también de ella en otras iglesias. Y Caravaggio. Caravaggio es esencial para entender. Pero claro, Caravaggio es conocido gracias a sus copias. Bueno, fíjense la primera versión de San Mateo con el ángel, la versión rechazada para San Luis de los franceses, Maíno, Tristán, Herrera el Viejo y Velázquez. Todo gira en torno a ese modelo caravallesco, que es conocido precisamente gracias a las copias, a las versiones, y gracias a los artistas que han conocido directamente la obra de Caravaggio en Roma, como Luis Tristán. Maíno, otro artista que ha estado en Italia, y que en su San Pedro, este San Pedro Penitente, que es una obra monumental que fue presentada en la exposición del Museo del Prado de Maíno, que preparó Leticia Ruiz, es una obra de verdad muy interesante para entender precisamente esa comunidad de tipos iconográficos. Tristán, Velázquez, y obras de ese momento, que no sabemos de quién son. Esto está en el Museo de Kansas City. Es una obra, este San Pedro, que también está muy cerca de ese Velázquez joven, pero que no sabemos quién es, ¿no? Y las copias del propio Velázquez. Y junto a ello, los artistas que han conocido esa revolución caravallesca, como es precisamente Cavarozzi, Bartolomeo Cavarozzi. Bartolomeo Cavarozzi es un artista fundamental. Bueno, el San Juan Bautista de Toledo es una obra de Bartolomeo Cavarozzi. De hecho, ahora que está limpio, que lo acaban de restaurar, como saben, los pámpanos de vid son exactamente lo mismo que los de los bodegones que han aparecido de Cavarozzi. O sea, eso no es Caravaggio. Pero yo no entiendo el mito de los nombres, porque los artistas españoles pintan por el natural gracias. Cavarozzi ha estado en España. Cavarozzi ha estado en España. El libro fundamental de Alfonso Pérez Sánchez de Nardi, Cavarozzi, Borgiani, lo que nos habla es precisamente de lo que significa precisamente esa herencia caravallesca gracias a los artistas que han estado en España y que lo han conocido, ¿no? Bueno, aquí ven las copias, ¿no?, del Sacrificio de Isaac, que está en la colección de Piaseca Johnson, de Cavarozzi, y las copias en España de esta obra. O también esta obra, que yo creo que aquí Peter Cherry sí que tiene razón, esto es Pablo Legot, pero Pablo Legot está siguiendo aquí la huella nuevamente de Caravaggio, de la crucifixión de San Pedro, ¿no? Por tanto, es muy importante que veamos cómo, gracias a las copias, gracias a las versiones, gracias a las derivaciones, los artistas se acercan a pintar tímidamente por el natural. Y cuando antes les hablaba de la retórica del gesto y de la pintura de risa, de la pintura ridícula, hay que hablar precisamente de las versiones del concierto, porque el concierto es una obra que deriva clarísimamente de los tipos de Caravaggio, de los tipos caravallescos de Velázquez, ¿no? Obra además también que si nos paramos a estudiarla, nos damos cuenta de que no es exactamente la misma calidad que otras. Y de esta obra también tenemos muchas versiones.
tenemos unas mejores que otras, ¿no? Pero los músicos de Velázquez, de Berlín, es una obra que es verdad que es la obra de más calidad tiene, pero no tiene la misma pasta pictórica, por ejemplo, que la Adoración de los Reyes, ¿no? Y la relación con Caravaggio es evidente. Es muy interesante, además, las radiografías que se han hecho a algunas obras, como A la cabeza del Hermitage, para darnos cuenta de que él estaba ensayando con sus tipos iconográficos, ¿no? Con esto quiero decirles, y ya voy acabando, que la obra de Velázquez, de su periodo sevillano, es fundamental para poder entender no solo esa revolución iconográfica que se produce en la pintura sevillana y andaluza, sino que pocos artistas consiguieron llegar en tan poco espacio a tan alta calidad, ¿no? Pero es que Velázquez lo demuestra incluso cuando cambia de registro y cuando, bueno, él llega a Madrid, llega a la corte en 1624, porque es un gran pintor de retratos. Para ser un gran pintor de retratos, uno tiene que demostrar previamente que es un gran pintor de gestos, de relaciones humanas, de historia. Esto es lo que él aprende en Sevilla y esto es precisamente lo que desarrolla. Un gran artista se demuestra en cada uno de sus registros y en la capacidad que tiene de mutar. Por eso, precisamente, Velázquez es uno de los maestros universales de nuestra pintura, porque en cada uno de sus registros demuestra un talento innato y unas altas cotas de calidad, que son las definitivas para entender la historia de la pintura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Navarrete, muchas gracias, querido Benito, por este apasionante recorrido por ese joven Velázquez, por ese nacimiento del naturalismo. Estoy convencido de que en algún momento podremos disfrutar de tu mano en algunos de los viajes que hagamos con los cursos, algunos de los viajes que hagamos con las aulas de trabajo en esta cátedra del patrimonio artístico, una visita por Sevilla para descubrir los secretos de ese joven Velázquez y de todo ese apasionante contexto de esa Sevilla de 1600 a 1630 que también nos has desglosado. Muchas gracias y agradecemos sinceramente tu presencia. Gracias, de verdad. Y esperemos que no sea esta la última vez que podamos gozar de tu magisterio. Llegamos al final de este acto y creo que procede que desarrollemos un momento de convivencia entre los alumnos de la cátedra en la sede burgalesa y nuestros queridos alumnos de la cátedra en la sede arandina. Y por eso, en este momento, nos vamos a desplazar a la cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas para tener un pequeño vino y que allí podamos despedir el curso de una manera lúdica, una manera amistosa, intercambiando experiencias y haciendo votos para que el año que viene nos podamos volver a reunir en torno a eso que tanto nos gusta, a eso que tanto nos apasiona, el arte, la historia del arte y el patrimonio. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su fidelidad y nos veremos sin duda alguna el año que viene. Muchas gracias.